Como ustedes han visto a través de las redes sociales, el tema que vamos a predicar hoy es cristianismo al revés. Y quizás te preguntes o te llama la atención este título, ¿por qué cristianismo al revés? Y como les estaba diciendo o estuve diciendo en las redes sociales, cristianismo al revés por el hecho de que el cristianismo que Jesús presenta es un cristianismo que va en contra de nuestra naturaleza. Y hago un paréntesis acá, porque enseguida pensamos, ok, quizás no me expliqué muy bien cuando hablé de naturaleza, pero es obvio que no me estoy refiriendo a una naturaleza biológica. Porque Jesús, a pesar de que se hizo de la naturaleza humana, nuestra naturaleza biológica, Él fue muy diferente a nosotros. Porque a pesar de estar vestido de carne, Él no se comportó como la carne. A pesar de estar vestido de carne, no estaba bajo los principios de la carne, sino bajo los principios del Espíritu. Y ese es el tipo de naturaleza que yo quiero explicarles o quiero hablar esta mañana. No se trata de una naturaleza humana biológicamente hablando, sino estamos hablando de una naturaleza carnal o espiritual. Y los principios de Dios son completamente espirituales. Los nuestros son completamente carnales. Y cuando nosotros tenemos un cristianismo a nuestra manera, es un cristianismo carnal, es un cristianismo bajo nuestros principios. Y el cristianismo de Dios, o que presentó Jesús, tiene que ser completamente contrario a eso. Por lo tanto, siempre va a estar en guerra, por así decirlo, o en pugna con nuestros principios, o con nuestra naturaleza pecadora. Y de eso es lo que vamos a estar hablando. Eso es lo que significa cristianismo al revés. Hasta ahora en las series que hemos estado tratando, vimos cómo conocer al Padre a través de Jesús. Después vimos cómo Jesús hace que las Escrituras cobren un sentido completamente diferente, o cómo interpretar las Escrituras a través de Jesús. Y ahora vamos a interpretar el cristianismo a través de Jesús, porque toda la lupa nuestra tiene que ser Jesús. Sí, es el amor de Dios, pero el amor de Dios, la máxima representación de ese amor, la dio Jesús al personificar ese amor. Yo no puedo saber cómo ama a Dios si yo no miro a Jesús. Y para mirar a Jesús tengo que leer los evangelios, tengo que ver cómo se comportó en cada situación, cómo actuó, qué fue lo que dijo, qué fue lo que expresó, y todas esas cosas me van a llevar a ver o a conocer el amor que tiene Dios, que es muy diferente al nuestro. Así que hoy vamos a comenzar interpretando el cristianismo a través de Jesús, cristianismo al revés. Pero bueno, quiero comenzar antes de todo con este pensamiento de Edmund Burke, y él dice: todo lo que separa al hombre de Dios también separa al hombre del hombre. Y yo lo pondría también viceversa. Todo lo que separa al hombre del hombre también separa al hombre de Dios. Y con este pensamiento en mente quiero que veamos hoy, analicemos tres cosas que nos destruyen. Tres cosas que al separarnos del hombre también nos separan de Dios. Y al separarnos de Dios inmediatamente provocan destrucción en nuestra vida. Porque cada vez que nosotros nos separamos de Dios, como Dios es la fuente de vida, Dios es vida, separado de Él solamente hay muerte y destrucción. Así que son tres cosas que como cristianos o en el cristianismo nominal, por así decirlo, nos separan constantemente del hombre y nos separan también de Dios. Y al separarnos de Dios también nos destruyen a nosotros. Esta primera cosa que quiero analizar con ustedes es una ofensa sin perdonar. Y quizás tú digas, espérate, pero solamente una ofensa. Es algo que me hicieron a mí y yo tengo la decisión de perdonarlo o no perdonarlo. Y es cierto, tú tienes la decisión de perdonar o no perdonar. Pero a medida que tú guardas esa ofensa o que tú retienes esa ofensa para ti o retienes el perdón a esa persona, te estás destruyendo tú mismo. Y vamos a ver qué es lo que dice la Biblia al respecto. Dice acá, en Hebreos 12:15, dice acá Pablo. Yo entiendo que fue Pablo que escribió la carta, la epístola de los Hebreos, así que si alguien entiende diferente, bueno. Pero para mí fue Pablo que escribió y dice, cuídense unos a otros. Ahora, fíjense ustedes acá, que el hecho de cuidarnos unos a otros tiene un objetivo. No es simplemente cuidarnos financieramente o cuidarnos de que no vaya a tropezar o caer en un hueco. Este cuidarnos o cuídense unos a otros tiene un objetivo bien específico. Y lo vemos acá con la palabra para. Para es la palabra clave, la que nos va a decir cuál es el propósito. Y dice, cuídense unos a otros para que ninguno de ustedes deje de recibir la gracia de Dios. Y espera un momentico acá. Siempre hemos dicho y creemos que la salvación es personal, ¿sí o no? Creemos que la salvación es personal, viene por una relación personal con Dios. Yo no me salvo simplemente porque mi mamá empieza a orar por mí y todas esas cosas, o porque mi mamá decida por mí. A pesar de que la Biblia está diciendo, cree en el Señor Jesucristo y será salvo ¿quién? Tú y tu casa. Así que toda esta cosa personal de la salvación también tiene que ver con algo grupal. Y aquí lo vemos claramente en lo que está diciendo Pablo. Él dice, cuídense unos a otros porque
si no se cuidan unos a otros, ustedes pueden cerrar la puerta de la gracia. Y esto es otro tema también que quiero hablar con ustedes. Porque siempre hemos escuchado de que la puerta de la gracia se va a cerrar en algún momento de la historia. Va a llegar un momento en que a Dios se le va a acabar la paciencia y va a decir, hasta aquí llegó mi gracia. Y si Dios dice, hasta aquí llegó mi gracia, entonces Él tiene que decir, hasta aquí dejé de ser lo que yo soy. Ya Dios no sería más, yo soy el que soy, sino yo soy otra cosa. Yo soy quien era, como dice por acá Josué. Porque la gracia es parte del carácter de Dios. No puede haber amor si no hay gracia. Ahora, el hecho de que Dios cierre la puerta de gracia al final, eso entonces inhibe todo lo que está diciendo acá. Porque ¿de qué manera yo puedo cerrar o dejar de recibir la gracia? ¿Y por qué yo tengo que cuidar a mis hermanos o tenemos que cuidarnos unos a otros si corremos el peligro de cerrarnos nosotros mismos esa puerta? Eso significa que hay mucho más que estudiar y hay muchas cosas que tenemos que analizar que muchas veces las damos por sentado en nuestro cristianismo nominal, y es un cristianismo el que nos enseñó Jesús, que es muy diferente a ese cristianismo nominal. Pero si seguimos leyendo el texto, nos damos cuenta de cómo yo dejo de recibir esa gracia, o cuál es el punto que está diciendo Pablo por el cual tenemos que cuidarnos unos a otros para que no demos lugar a cerrar esa gracia o a cortar esa gracia. Y dice acá, tengan cuidado de que no brote ninguna raíz venenosa de amargura, la cual los trastorne a ustedes y envenene a muchos. Ahora, este cuidado entre unos a otros es cuidarnos para que en nosotros, en nuestro corazón, no nazca, no brote una raíz venenosa de amargura. Porque cuando brota esta raíz que es venenosa y causa amargura, inmediatamente nos hace daño a nosotros, pero no solo a nosotros, sino que dice acá que envenena a muchos. Envenena a todas las personas que están a nuestro lado. Así que si en una comunidad cristiana, nosotros como iglesia, uno de nosotros cierra la puerta de la gracia, inmediatamente en él nació o cerró la puerta de la gracia porque en él nació una raíz venenosa. Y esa raíz venenosa no solo lo va a afectar a él, sino que me puede afectar a mí también. Es por eso que Pablo dice, cuídense los unos a los otros. Ahora, ¿qué cosa es esta raíz venenosa? Esta raíz venenosa no es otra cosa que simplemente retener el perdón a una persona. Cuando yo retengo el perdón a una persona, inmediatamente hago que crezca en mí esa raíz de veneno. Y vamos a ver acá, dice este verso, Efesios 4:31. Abandonen, otras versiones dicen, libérense de toda amargura, toda ira, enojo, gritos y calumnias y toda forma de malicia. O sea, tenemos que salir de esa raíz, porque esa raíz provoca en nosotros todas estas cosas. Provoca amargura, provoca ira, provoca enojo, provoca calumnia, todo tipo de malicia. Y dice acá en el 32, más bien sean bondadosos y compasivos unos con otros. ¿Y qué dice? Perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. La manera de yo sacar esa raíz de adentro mía, o no dejar que esa raíz nazca o crezca en mí, y que sea la manera en que yo cierro la gracia de Dios para mi vida, es yo no reteniéndole el perdón a una persona. Y Pablo da una razón muy específica y muy importante para yo no retenerle perdón a nadie. Y esa razón es que él dice, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Y yo te pregunto, si Dios perdonó tus pecados, ¿qué te retiene para perdonar? ¿Cuál es la razón de que te impide a ti perdonar a otra persona? Yo digo que solamente hay una razón, y quizás te enojes conmigo al decírtela. Quizás te puedas ofender, yo no sé, pero te la tengo que decir. Y no solo porque va para ti, porque esto también va para mí. Esta razón que te voy a mostrar, no solamente te estoy delatando a ti o lo que tú quieras, sino que me estoy delatando a mí mismo, porque es la única razón por la cual yo puedo retenerle perdón a una persona. Y esta razón es bien sencilla. Te crees más bueno que la otra persona. Cuando nosotros nos creemos mejor que la otra persona, nos creemos más bueno que la otra persona, inmediatamente yo le retengo el perdón. De hecho, voy a hablar algo ya que en este tiempo estamos viendo todas las movilizaciones que están pasando acá en Estados Unidos, y no es un secreto para nadie, ni para ustedes que viven en otros países que se están conectando con nosotros. Todas las manifestaciones que hay, todo es producto del racismo. El racismo, por definición, es una raza creerse mejor que la otra. Y al yo creerme mejor que la otra raza, yo tomo decisiones que es para perjudicar a esa raza que está debajo de la mía.
Todo el racismo sucede simplemente por yo creerme mejor o más bueno que las otras personas o que otro grupo de personas. Ahora, el racismo no solamente va en color de la piel. No importa si tú eres blanco, moreno, amarillo, verde, rojo, el color que tú quieras ser. El racismo va mucho más allá que eso. Porque el racismo lo vemos en todas las escrituras, desde el comienzo hasta el final. Desde que nació el pecado, ahí nació el racismo. Nació el creerse superior a una persona. Y al yo creerme superior a una persona, yo tengo derecho a denigrar, o acabar, o destruir. Incluso destruir, porque eso es parte de la definición del racismo. Destruir al grupo que está debajo mío. Y si yo como cristiano voy a una protesta de racismo para protestar en contra de que los policías blancos dañen a las personas de color, pero yo como cristiano creo que otra persona que es de otra denominación es mucho menor que yo y mucho más, si pienso que va a ser destruida al fin del tiempo por Dios por el hecho de que crea algo diferente a mí, entonces yo sigo siendo racista. Porque todavía yo estoy poniendo a una persona por debajo mío y al yo poner a alguien por debajo mío, yo me estoy poniendo por encima de ella. Así que el racismo es mucho más. La única cura para el racismo, por así decirlo, es simplemente el Evangelio. ¿Quieres que se acabe el racismo en todo el mundo? Simplemente entendamos el Evangelio. Porque el Evangelio es lo más antirracismo que puede haber. Porque a todos nos hace solamente uno en Cristo Jesús. Una sola sangre, una sola raza, una sola persona, un solo hijo, un solo pueblo, un solo cuerpo. El Evangelio es la cura para el racismo. Ahora, esto de tú te crees más bueno que las otras personas, constantemente lo vemos y constantemente lo aplicamos en nuestras vidas. Y es la única razón por la cual nosotros podemos retenerle el pecado o retenerle el perdón a una persona. Dice acá, en Romanos 3:23, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Una de las razones por las cuales nos creemos mejor que otra persona es porque no hemos entendido qué cosa es el pecado. Porque pensamos que el pecado son acciones. Y entonces si yo hago una serie de acciones que son mejores que las tuyas, eso me pone a mí en un nivel mayor que el tuyo. O yo soy más bueno que tú. Yo por ir a la iglesia, por leer la Biblia todos los días, por leer mi lección de escuela sabática, por orar cuando voy a comer, por orar cuando voy a salir de mi casa, por orar antes de dormir, por ayudar y hacer obra misionera, por alimentar a homeless. Yo soy más bueno que tú, que eres un drogadicto, que eres una prostituta o que eres cualquier otra cosa. Y al ser yo creerme que mis acciones son las que determinan que yo soy mejor que tú, eso está mal. Porque pecado no son acciones. Aquí dice, todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. No importa las cosas que tú hagas, no importa si vas a la iglesia, sigues siendo pecador. El ir a la iglesia no te quita tu pecado. El leer la Biblia no te quita tu pecado. De hecho, estuvimos viendo el estudio o la historia que dijo Axelito. Lo único que quita el pecado es Jesús. Pero tu naturaleza pecadora te vas a quedar con ella hasta que venga Jesús por segunda vez. Así que por naturaleza nosotros somos pecadores. Y eso es lo que hace que tomemos decisiones o hacemos acciones que van en contra o en favor de otras o en contra de otras personas. Ahora, otro verso que nosotros conocemos y que a veces no nos damos cuenta es esto que dice Pablo en Romanos 3, 10 y 12. Dice, no hay ni uno solo justo, ni siquiera uno. No hay nadie que haga lo bueno, no hay ni uno solo. Y si todos nosotros somos malos, por definición bíblica, porque el único bueno, según la Biblia y Jesús lo dijo, es solamente Dios, entonces ¿cómo yo me voy a creer que soy bueno y hacer a otras personas malas? Cuando yo hago eso, es porque simplemente no he entendido qué cosa es el pecado. El pecado no se trata de mis acciones malas o buenas. El pecado se trata de una enfermedad con la cual yo nazco. Es un cáncer que llevo en mi corazón y ese cáncer me come por dentro. Y la única manera de mantenerlo asintomático es tomando el medicamento que es el Evangelio. Y ese Evangelio hace que ese cáncer se neutralice y quede asintomático y los síntomas que son mentira, que son racismo, que son todas esas cosas contra mi prójimo, no salgan a flote. Pero el cáncer está y siempre va a estar. Y cuando dejes de tomarte la medicina cada día, inmediatamente el cáncer va a sacar sus síntomas. Eso es pecado. Eso es pecado. Las buenas obras que nosotros hacemos no testifican de ti, sino que testifican de Dios. En otras palabras, cuando yo hago buenas obras, no están diciendo lo bueno que yo soy, sino que están diciendo lo bueno que es la persona que vive en mí.
Y eso es algo que tenemos que tener bien claro. Porque como les dije anteriormente, tú puedes hacer muchas cosas buenas, pero si tu motivación o lo que sacó esas obras buenas dentro de ti no fue Cristo viviendo en ti, entonces no te sirven de nada. Son pura apariencia, es un show, es hipocresía. Lo único que puede sacar algo bueno de mí porque yo soy malo es simplemente Jesús, que Él es bueno y vive en mí. Es por eso que Pablo toma la determinación de decir, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y eso es verdadero cristianismo. Eso es cristianismo al revés. Es cristianismo en contra de mi naturaleza. Porque mi naturaleza me hace salir yo siempre arriba. Pero el cristianismo a la manera de Jesús, el cristianismo al revés, hace que mi naturaleza baje, que yo mengüe para que sea Cristo el que suba. Y cuando Cristo es el que sube en mi vida, yo no me puedo considerar más bueno que nadie. Al contrario, me considero como Pablo, el peor de todos los pecadores. Porque a medida que me acerco más a Jesús, más malo me siento yo, más pecador me siento, más horrible me siento. Y esto no tiene nada que ver con matar a una persona, porque hay acciones que son mucho más grotescas que otras. Asesinar a una persona o decir una mentirita blanca, como decimos. Sí, asesinar a una persona es mucho más grotesco a la vista del hombre. Pero a la hora de la verdad es pecado igual. Y tanto la mentirita blanca como el matar a una persona, las dos corrompen mi corazón. Y no solo corrompen mi corazón, sino que hacen que crezca en mí una raíz venenosa que no solo me destruye a mí, sino que destruye a las personas que están alrededor mío. Porque por una mentirita blanca, como decimos nosotros, ¿cuántos caos no se han formado? Incluso llega a asesinatos masivos por una mentirita blanca. Ahora, quiero preguntarte algo. ¿Alguien te hizo algo errado? ¿Alguien te lastimó? ¿Alguien traicionó tu confianza? ¿Alguien hizo algo que tú no lo esperabas? ¿Alguien hizo algo que por toda la vida fue equivocado, fue mal? ¿Qué es lo que está deteniendo o reteniendo que tú lo perdones? Quizás en este momento tú digas, mira, si yo perdono a esa persona, entonces ¿dónde quedan todas las cosas que me hizo? Entonces, ¿qué pasa con todo el mal que ella hizo? Y nosotros tenemos un concepto equivocado de perdón, porque cuando yo retengo el perdón, inmediatamente eso deja crecer en mí una raíz venenosa de amargura. Y al crecer en mí una raíz venenosa de amargura, entonces deja de dar gracia, yo dejo de dar gracia. Y al yo dejar de dar gracia es porque simplemente dejé de recibir gracia. Porque como dice el texto bíblico, de gracia recibido, den de gracia. Y si yo no puedo dar gracia es porque yo en un momento corté la gracia que estaba recibiendo. Yo no puedo dar lo que yo tengo. No puedo, es así de sencillo. La gracia es algo que las personas no merecen. No se trata que tú tienes que perdonar a las personas porque ellos se lo merecen o no. En el cristianismo institucional, en el cristianismo que va a favor de nuestra naturaleza pecadora, yo cuando perdono a una persona, ella tiene que mostrarme actos de arrepentimiento. ¿Han visto cuando disciplinamos a una persona en la iglesia? O cuando borramos a una persona de los libros de la iglesia. Que inmediatamente para aceptarle atraso, para que se rebautice, nosotros tenemos que ver en ella actos de arrepentimiento. Hasta que yo no esté convencida de su arrepentimiento, hasta que yo no vea que ella se porta bien, que dejó y abandonó aquella cosa, yo no le doy mi perdón. Eso es completamente antibíblico. Eso es completamente en contra del cristianismo que mostró Jesús. Yo no doy el perdón porque una persona se lo merezca. Cuando una persona se merece el perdón que le doy, desde ese momento dejó de ser un perdón por gracia. Porque la definición de gracia es recibir algo que no merezco. Y yo perdono a las personas simplemente por gracias. Perdón no es sinónimo de reconciliación. Y eso es bien importante que lo entendamos. Muchas veces nosotros pensamos que el perdonar a una persona significa que vamos inmediatamente a confiar en esa persona. O ser best buddy. Va a ser nuestro mejor amigo. Somos best friends desde ese momento que lo perdoné. No es así. Perdón no es sinónimo de reconciliación. Perdón no es sinónimo de confianza. Perdón no es sinónimo de amistad. Pero eso sí, te voy a decir algo. Aunque perdón no es sinónimo de reconciliación, aunque la meta del perdón siempre va a ser la reconciliación. Ahí me equivoqué.
La meta del perdón siempre va a ser la reconciliación. Y tú no puedes darle el perdón a una persona sin dejar abierta la puerta de reconciliarte con ella. De lo contrario, nunca la perdonaste. Y quizás tú no estés de acuerdo conmigo, tienes todo el derecho de no estarlo. Vamos a leer las Escrituras y veremos ejemplos de esto. Cuando Manasés se ruchó por la mitad a Isaías lo primero que tuvo que hacer es perdonar a Manasés mientras lo estaba mandando a serruchar. Y cuando estaba perdonando a Manasés, estaba abriendo la puerta de encontrarse en el cielo con Manasés. De lo contrario, no fue verdadero perdón. Cuando Jesús estaba en la cruz y le dijo a aquellos que lo estaban crucificando, Padre, perdónalos porque no saben lo que hace, Jesús estaba abriendo la puerta para verse con ellos en el cielo. De lo contrario, Jesús no los perdonó realmente. Cuando Esteban lo estaban apedreando y estaba Pablo entre ellos y él dice, Padre, no le tomes en cuenta este pecado. Esteban estaba abriendo la puerta para reconciliarse con Pablo y con todos aquellos que lo estaban apedreando. Es por eso que a mí no me extraña para nada cuando Pablo y Esteban se encuentren en el cielo. O cuando Manasés y Isaías se encuentren en el cielo. Porque ambos murieron perdonando a la persona que le estaba agrediendo. Y al perdonarle estaban abriendo la puerta de reconciliación. Ahora, no quiere decir que inmediatamente tú te hagas amigo de la persona que tú perdonas. No, por supuesto que no. Hay personas que están en un momento de su vida que es tan tóxico, están tan llenos de pecado, que esa relación lo que puede hacer es destrucción para ti y para ellos. Hace daño. No se puede restablecer la relación, pero yo entrego el perdón. Yo libero a la persona, porque al yo retener el perdón, estoy cortando la gracia de Dios. Y cuando yo vivo sin gracia de Dios, estoy perdido. Porque tú y yo somos salvos por gracia. Y si yo entonces retengo la gracia de Dios o corto la gracia de Dios, dejo de estar salvado. Estoy quitando lo único que me salva a mí del pecado, que es la gracia de Dios. Muchas veces nosotros perdonamos y tenemos la costumbre de decir perdono, pero entonces soy de esos mártires que en el quinto sello o en el cuarto sello, no recuerdo cuál es, están clamando debajo del altar, Padre, toma venganza de la sangre que fue derramada. Cuando yo perdono, digo que perdono a la persona que me hizo daño, a la persona que abusó de mí desde que era un niño, la persona que tenía que cuidarme a mí, que eran mis padres, y lo que hizo fue abusar de mí sexualmente. Cuando yo digo que perdono a esa persona, pero lo que hago es esperar a que llegue el tiempo futuro para que Dios tome venganza de esa persona, entonces nunca la perdoné realmente. Yo simplemente tapé algo. Traté de sacar algo de mi corazón con la esperanza de que Dios pudiera tomar una acción punitiva en esa persona. Y eso no es perdón, porque el perdón siempre tiene que estar abierto a la reconciliación. Porque ninguna persona es mejor que yo. Eso me hace recuerdo, y acá vemos cubanos. Está acá Ezequiel y está Aide. Ellos son cubanos y mire, piense acá. Yo viví en Cuba y yo sé lo que hizo Fidel en el comunismo. Y todos acá lo sabemos. No hay que ser un ido de otro planeta para saber las noticias que fue lo que hizo Fidel en Cuba a través del comunismo. Y muchos cubanos sí odian a Fidel. Pero tú tienes que ser capaz de perdonar a esa persona, de lo contrario tú te crees mejor que Fidel. Y si tú eres venezolano, te digo lo mismo con Maduro. Maduro puede ser la persona más criminal que haya, más déspota, más sin principio. Pero si tú no eres capaz de perdonar a Maduro por todo lo que hace, entonces nunca lo perdonas. Y estás cortando la gracia de Dios para ti también. No quiere decir que ahora vayas a ser el mejor amigo de Maduro ni nada por el estilo. Pero si los judíos, después de toda la masacre que hizo Hitler sobre ellos, no son capaces de perdonar a Hitler, entonces nunca han perdonado y han cortado la gracia de ellos o para ellos. Y si Jesús nunca perdonó a Satanás en la cruz, entonces Jesús cortó incluso la misma gracia de su Padre para él. Y si tú y yo no somos capaces de perdonar a la persona más mala que hay sobre la tierra, por definición, o como nosotros pensamos, que es Satanás, entonces tú y yo estamos reteniendo una gracia que Dios nos está dando gratuitamente. ¿Quiere decir que vas a ser amigo de Satanás? No, no te digo que seas amigo de Satanás ni nada por el estilo. Satanás está tan pervertido en él, el amor de Dios, que te va a hacer daño. Pero tú tienes que dar la libertad de que ese perdón o ese odio no está en tu corazón. Tú no le estás reteniendo el perdón a nadie. Porque Satanás está en la misma condición que tú, es pecador. Y tú como él puedes hacer tantas cosas malvadas como las hace él.
Número 2. Y esto me lleva al punto número 2 que voy a tratar con ustedes. Y es un pecado secreto. La otra cosa que nos puede destruir nuestra vida y puede destruir a las personas que están alrededor nuestro es tener un pecado secreto o un pecado oculto. Ahora, yo me acuerdo cuando yo era jovencito en Cuba, nosotros usamos los cordeles para tender la ropa, para secar la ropa. En muchos países sudamericanos y centroamericanos se usa, y del Caribe. Nosotros tenemos la lavadora, lavamos en la lavadora, pero no tenemos secadora. Así que ponemos cordeles y ponemos con palitos de tender la ropa para que se seque en el sol o con el aire. En Cuba, nosotros en vez de poner soga, muchas veces poníamos alambre, porque durara más. La soga se podía podrir con el agua, el sol y todas esas cosas. Y en mi casa yo recuerdo que habían unos cordeles de metal, un alambre, por así decirlo, no sé cómo le llamarán ustedes, que estaban de un árbol a otro árbol. Y lo poníamos bien tenso, amarrado así en el árbol y en el otro árbol. Pero cuando tú llevabas los años poniendo ropa pesada, mojada sobre ella, ese cable como que se iba alando y se iba penetrando dentro del árbol. Iba surcando la corteza del árbol, iba entrando dentro del árbol. Y cuando pasaban los años llegaba un momento de que ese cable o ese cordel ya estaba dentro de la corteza. Y la corteza volvía a cerrarse, volvía a cicatrizar. Y tú podías cortar incluso el cable, cortarlo, el cordel. Y seguía el alambre dentro del árbol, ya era parte del árbol. No podías sacarlo. Se había quedado dentro del árbol, era parte de ese árbol. Y lo mismo pasa cuando nosotros tenemos un pecado en secreto o mantenemos un pecado que no queremos confesar. Mientras más tiempo nos quedamos con ese pecado dentro nuestro, más parte se hace de nosotros. Y mientras más parte se hace nuestra, más raíces saca. Me hace acuerdo de la historia que estaba hablando Francis el sábado pasado, de que él decidió mentir. Y mientras más retenía esa mentira, entonces más se arraigaba en él y más él mismo la creía. Y es que eso es lo que pasa con nosotros constantemente cuando nosotros mantenemos un pecado en secreto. Ahora escucha lo que dice acá, el Salmo 98. Ante ti has puesto nuestras iniquidades, está hablando de Dios. A la luz de tu presencia, nuestros pecados secretos. En cierta manera, cuando viene la luz de la presencia de Dios, hace que esos pecados que son secretos, que fueron hechos en la oscuridad, salgan a flote. No pueden quedarse en el fondo. Cuando se descubren delante de la presencia de Dios, inmediatamente florecen, salen a flote. Tienen que salir a la superficie. Y eso me recuerda incluso las palabras de Jesús mismo en los evangelios, cuando Juan describe y dice: todos los que hacen el mal odian la luz y se niegan a acercarse a ella porque temen que sus pecados queden al descubierto. ¿Sabes qué nos ha enseñado un cristianismo nominal? Un cristianismo nominal nos ha enseñado de que yo puedo seguir pecando, teniendo un pecado secreto en mi corazón y a la vez seguir haciendo las cosas como siempre. Y aquí dice que la persona que tiene un pecado oculto, una persona que tiene algo escondido dentro de sí, no puede estar en la luz. Es más, odia la luz. ¿Cómo una persona que tiene una parte de oscuridad dentro de ella va a estar en una relación con Dios mientras mantiene esa parte oscura en ella? Porque nosotros muchas veces pensamos que el venir a la iglesia, que el tener parte en las actividades, que formar parte de programas y de eventos, eso nos hace relacionarnos con Dios. Y no es así. Yo no me relaciono con Dios a través de eventos. Yo no me relaciono con Dios a través de cosas que hagamos como iglesia. O cosas que se hagan en el templo. Eso no es relacionarse con Dios. Yo no me relaciono más con Dios por el hecho de que venga el sábado y estoy sentado en un templo escuchando al predicador hablar. O me relaciono más con Dios haciendo eso que si me voy para un campo con mi familia y me siento con ella a conversar de lo que habló la lección de escuela sabática. No, yo no me relaciono con Dios a través de eventos y programas. Yo me relaciono con Dios personalmente con Él, hablando con Él, interactuando con Él, dejando que influya mi vida. Dejando que la luz penetre en mí y revele en mí ese pecado secreto. ¿Qué pasa cuando encubrimos nuestro pecado? Dice acá Proverbios 28:13. La primera parte dice: los que encubren sus pecados no prosperan. Pero nosotros, como tenemos esta mentalidad de cristianismo nominal, inmediatamente al leer prosperar decimos: hey, espérate. Estamos hablando de prosperidad económica.
Y quizás tú puedas ser la persona más pecadora del mundo. Puedas tener tantos pecados en secreto, tú que me estás viendo en este momento. Y puede que seas la persona que más diezma la conferencia de Yoya Cumberland Conference, que es la conferencia que estamos. O puedes ser la persona que más beneficios económicos tiene, o más próspera económicamente eres. Entonces Dios estaría mintiendo al decir que los que cubren sus pecados no prosperan. Y es que Dios no se está refiriendo a prosperidad económica. Dios está diciendo que toda aquella que encubre un pecado, aquella persona que mantiene un pecado en secreto, su palabra, sus promesas, sus juramentos no prosperan. Porque va a ser fiel a sus promesas, Él va a ser fiel a su palabra, a sus juramentos, hasta que esa promesa haga que el pecado salga a relucir. Cuando la promesa que yo hice o la palabra que yo di haga que mi pecado se manifieste y salga a la luz, en ese momento yo voy a dejar de respetar mi palabra o de cumplir mi promesa o cumplir mi juramento. No puede prosperar. Es imposible que mi palabra prospere cuando yo mantengo algo de oscuridad dentro de mí. No puedo. Dice acá, todo el que comete pecado quebranta la ley. De hecho, el pecado es transgresión de la ley. Y este es uno de los textos que más hemos tergiversado con el cristianismo nominal. Porque nos ha hecho ver que el pecado se reduce o se simplifica solamente a violar una ley. Y esa es la definición más simplista de pecado que puede existir en el mundo. Cuando nosotros vemos esta traducción, ¿qué pasa? En el español se comete un error garrafal en esta traducción. Porque la palabra quebranta y la palabra transgresión es exactamente la misma palabra en el griego. En el griego se llama anominia. Creo que es anominia, que eso viene de la raíz anomos. Nomo es ley, a es la negación, entonces significaría sin ley. Lo que está diciendo acá, el pecado es no tener ley. De hecho, el pecado es vivir sin ley. Eso es lo que está diciendo acá. Y es muy diferente, porque cuando yo soy pecador y yo vivo en el pecado o yo mantengo un pecado secreto, yo me convierto en mi propia ley. Esto es lo que ha hecho el cristianismo nominal a nosotros. Voy a poner un ejemplo. Y dime tú si es mentira o es verdad lo que estoy diciendo. Imagínate que vas en la noche y estás cruzando una carretera. Está bien oscuro, estás apurado, necesitas llegar a tu casa rápido. Pero cuando llegas a la intersección te ves que está la luz roja en el semáforo. Tú miras a tu alrededor, no ves ningún tipo de policía acá, no ves ninguna persona en la calle, no ves que hay cámara en el semáforo. ¿Qué hiciste? Te pasaste la luz roja. ¿Violaste la ley? Claro que sí violaste la ley. ¿Importa? No importa porque nadie te vio. ¿Sí o no? Y eso es lo que nosotros hacemos con la ley de Dios o con el pecado, por así decirlo. Pensamos que el pecado es violar la ley, pero es violar la ley mientras que alguien me ve. Mientras nadie me ve no hay ningún tipo de problema. Lo que yo hice en la oscuridad quedó en la oscuridad y nadie tiene por qué enterarse. Es como el famoso dicho, lo que tú haces en Vegas se queda en Vegas. No, no es así. Eso es una tergiversación del cristianismo. Ese no es el cristianismo al revés. Ese no es el cristianismo que presentó Jesús. Eso es un cristianismo completamente nominal que se basa en las apariencias. Yo cumplo la ley hasta que alguien me ve. Cuando alguien me ve y me descubre, entonces ya me agarraron. Ahí me rindo y me confieso. Pero mientras nadie me agarra y nadie me ve, entonces estoy libre de pecado. Es como yo ir por la autopista y yo sé que el speed limit o la velocidad límite es 60, pero yo voy en 80 porque quiero llegar rápido al lugar. Y mientras no hay un policía que me pare, no importa, yo sigo yendo en 80. Porque yo necesito que alguien me vea para que eso se convierta en pecado. Pero para el cristianismo, a la manera de Jesús, nadie tiene que verme. Simplemente que yo me vea es suficiente. El que yo sepa lo que estoy haciendo es más que suficiente para no hacerlo o para no querer hacerlo. Y eso sin decirte de que Dios sí, constantemente nos está viendo. Porque Dios es omnipresente, en todas partes está, ¿sí o no? Dios constantemente nos ve. Pero, miren esto, quiero mostrarles algo. Tuve que hasta descargar la letra porque no me acordaba mucho de la letra después de tantos años. Hay un cantito de niño que nosotros cantamos mucho, lo cantamos desde cuna a nuestros hijos. Y dice lo siguiente: Diosito vive en mi corazón, Él es mi amigo mejor. Cuidado mis ojitos al mirar, porque Dios arriba está y a todos mirará. Cuidado mis ojitos al mirar. Después sigue diciendo, cuidado mi boquita al hablar, porque Dios arriba está y Él todo escuchará. Cuidado mi boquita al hablar. Cuidado mis oídos al oír, porque Dios arriba está y todo escuchará. Cuidado mis oídos, lo que escuchan.
o al oír. Sí, Dios es mi amigo. Él está en mi corazón, pero Él está constantemente viendo lo que yo hago para condenarme. Ese no es el concepto de Jesús. El Dios que mostró Jesús, sí, es un Dios que ve todas las cosas. Él sabe todo lo que tú haces, pero Él lo sabe para que tú vengas a Él y te confieses. Porque cuando sabes que una persona ya te vio, no tiene necesidad de esconderlo. Se hace más fácil confesarlo. Mira la segunda parte del proverbio que estábamos leyendo. Los que encubren su pecado no prosperan, pero, contrario a esto, si los confiesas, si los abandonas, recibirás misericordia. Otras versiones dicen perdón. Dios está mirándote, por supuesto que sí. Y si Dios vive en tu corazón, mucho más te va a mirar. Dios está pendiente de cada uno de sus hijos. Eso es obvio, es lógico. Pero Dios no está pendiente para sacarte un libro con todos tus pecados en el tiempo del fin y decirte todas las cosas malas que hiciste. Dios está pendiente de ti para que tú sepas que te está mirando y que tu camino para ir a Él y arrepentirte sea mucho más fácil. Sea mucho más fácil. Él está mirando porque Él quiere que te confieses con Él y que saques ese pedazo de oscuridad que está dentro de ti y que te está destruyendo. Pecado no es quebrantar la ley o quebrantar una ley, es quebrantar el corazón de Dios. Eso es pecado. Cuando yo veo solamente pecado como el quebranto de una ley, a mí no me importa nada la relación con Dios o la relación con otra persona. Para nada me importa. Pero cuando yo veo que pecado es quebrarle el corazón a Dios, es romperle el corazón a Dios, y no solo a Dios, sino también entonces a la persona a la cual le hago daño. Entonces es muy diferente. Eso me motiva a confesar. Me motiva a no retener ese pedazo de oscuridad dentro de mí. Esa cosa que me carcome y que me hace daño y que destruye relaciones. ¿Sabes por qué el pecado rompe el corazón de Dios? Dice Proverbios 8:36. Quien me rechaza se perjudica a sí mismo. Quien me aborrece ama la muerte. Imagínate, Dios, que es tu Padre, verte a ti constantemente con un cuchillo lacerándote los brazos. Y lacerándote, cortándote tus venas, sabiendo que en algún momento te puedes hacer un corte tan profundo que te puedes desangrar. Por eso lastima el corazón de Dios. Por eso el pecado quebranta y quiebra el corazón de Dios. Completamente. Quien me rechaza a mí se perjudica a sí mismo. El pecado tiene un elemento suicida dentro de él. Mientras más yo dejo el pecado dentro mío, mientras más yo dejo algo sin confesar dentro de mí, más me estoy automatando yo mismo, me estoy autodestruyendo yo mismo. Porque el pecado tiene un elemento suicida. Quien me aborrece ama la muerte. ¿Qué te detiene? ¿Qué te detiene a confesar eso que tienes dentro de ti? Quizás muchas veces no confesamos algo porque tememos que al confesar perdemos todo lo que tenemos. Porque tememos que al confesar vamos a lastimar o vamos a alejar de nuestra vida a la persona que nosotros creemos querer. Quizás nos detiene el confesar nuestro pecado, el pensar de que si se descubre, entonces yo quedo mal y mi reputación se acabó. Yo como pastor de iglesia entonces ya me destruí. Voy a perder mis credenciales como pastor, nunca más voy a predicar en una iglesia. Pero si todas esas cosas son más importantes que mi alma, entonces yo nunca voy a confesar mi pecado. Al final, ¿de qué le sirve al hombre granjear todo el mundo y perder su alma? Dice la palabra de Dios. Quiera Dios que puedas confesar ese pecado que está dentro de ti. Eso que está manteniéndote ahí en la oscuridad y no te deja acercarte a la luz. Número 3. Lo último que quiero compartir con ustedes es una religión sin Jesús. No hay nada que un cristianismo nominal haga más en nuestras vidas que hacernos creer que podemos vivir una religión sin Jesús. Y esto es completamente ridículo, porque la misma palabra cristianismo tiene a Cristo dentro de ella, es parte de su definición. Yo no puedo vivir un cristianismo sin creer o sin estar cerca de Jesús. Cuando yo vivo un cristianismo y mantengo a Jesús afuera, entonces eso no es cristianismo. Para nada es cristianismo. Acá en el capítulo 23 de Mateo, Jesús da una serie de ay a los fariseos. Y en el verso 13 él dice específicamente, ay de ustedes maestros de la ley y fariseos hipócritas. Y cada vez que ponen la palabra hipócrita, date cuenta que está refiriéndose a un cristianismo sin Jesús. Es una religión sin Jesús. Es una religión que es una religión de apariencia. Es una religión simplemente para que me vean por fuera, pero que a la parte de adentro no afecta en nada.
Es una religión que es un puro show, es una puesta en escena. Más nada que eso. Y estas personas que viven así, cuando vivimos en una religión así, dice, le cierran a los demás el reino de los cielos. Y no entran ustedes, ni dejan entrar a los que intentan hacerlo. Es lo peor del mundo. Es lo peor vivir un cristianismo, una religión sin Jesús. Porque no solo me cohíbo yo de disfrutar los privilegios del cielo o los principios del cielo o vivir en los principios de Dios, sino que se lo corto a las personas que están alrededor mío. Constantemente les afecto a ellos la vida igual. Si tú te quieres matar, ok, mátate, suicídate. Y no lo estoy diciendo de forma literal, por favor, no hagan eso. Pero si tú quieres hacer daño a ti mismo, no me excluyas a las otras personas. Pero es que es así. En el cristianismo, sin Jesús, inmediatamente, cuando te haces daño tú, inmediatamente le haces daño a la persona que está al lado tuyo. Porque es así. ¿Está tu religión impidiendo que otros vean la bondad de Dios? Cuando yo tengo una religión donde no puedo confesar el pecado secreto que tengo dentro y hay una persona que me conoce, que sabe que yo guardo ese pecado, ¿cuál es la imagen que está llevando esa persona de Dios? Mucho más si yo soy un líder de la iglesia, si soy pastor de la iglesia. Para ella la imagen de Dios que está viendo es un Dios que es tramposo, un Dios que manipula las cosas a su antojo. Si yo le retengo el perdón a una persona, la imagen que estoy presentando delante de otras personas es que es un Dios que también retiene el perdón. Es un Dios que me perdona cuando está de buena y cuando está de mala no me perdona, me castiga. Todas las cosas que nosotros hacemos pueden afectar la imagen de Dios en las otras personas. Yo también les impido a ellos que puedan conocer al verdadero Dios. Sigue diciendo acá en el verso 14, hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque devoran las casas de las viudas. Las viudas en el tiempo de Jesús eran las personas más vulnerables, eran las personas más desvalidas, las que tenían que depender de la comunidad para vivir. Dice, y como pretexto hacen largas oraciones, por esto recibirán mayor condenación. Cuando yo vivo una religión de hipocresía, una religión sin Jesús, inmediatamente yo devoro a las personas que son más débiles que yo. Yo devoro a las personas más vulnerables. Y lo más lindo es que no solo las devoro y que acabo con su vida, sino que lo hago en nombre del cristianismo o en nombre de la religión. Estás usando la religión para ganar algún beneficio. Y muchas veces pensamos en beneficios materiales y enseguida pensamos en los pastores que recogen los diezmos de las iglesias y se quedan con los diezmos de las iglesias. Y decimos, yo soy adventista, yo no me tengo problema con eso. Yo no veo el diezmo, no toco el diezmo, yo no tengo ningún problema con tener un beneficio material de la religión. No, para nada. Porque yo puedo usar la religión para tener la plataforma de autoridad que yo no tengo allá afuera. Yo puedo usar mi poder como pastor para tener beneficio de las personas que están sentadas acá o de mi congregación. Yo puedo sacar beneficio de las personas o de la religión en todos los aspectos, no simplemente en la manera material o monetaria. Estás usando la religión para aprovecharte de alguien. Y aquí es mejor que no haga ningún tipo de comentario. Todo el mundo sabe cómo nos podemos aprovechar de una persona a través de la religión. Y termina diciendo acá, o sigue diciendo, hay de ustedes maestros de la ley y fariseos hipócritas. Recorren toda la tierra y mar para ganar un solo adepto. Y cuando lo han logrado, lo hacen 2 veces más merecedores del infierno que ustedes. La religión falsa también hace evangelismo. Y la religión sin Jesús hace evangelismo igual. Pero cuando gana un adepto que dice que recorre tierra y mar por tal de lograrlo y llevarlo y acercarlo a ellos y bautizarlo dentro de su iglesia y que se convierta en uno de ellos, dice que lo hace 2 veces peor de lo que tú eres. Eso es tremendo. Eso es horrendo. Es catastrófico eso. Que nosotros en una religión de Jesús estemos buscando personas, buscando adeptos para que vengan a nuestra iglesia y que se conviertan en mucho más sanguinarios que nosotros. Personas que son más exclusivistas que nosotros. Personas que van a odiar más a las otras creencias que nosotros. Eso lo hace cuando vivimos una religión sin Jesús. Una religión sin Jesús se caracteriza por 2 cosas. La primera es una transacción. Todo es una transacción entre Dios y nosotros. Es pagar por el favor de Dios. Es creer que yo tengo constantemente que hacer cosas para ganarme el favor de Dios. Que yo constantemente tengo que hacer cosas para ganarme la salvación de Dios.
Y yo no puedo hacer absolutamente nada para ganarme la salvación de Dios, porque ya Dios lo hizo todo. No hay nada que quedó para mí. Ya yo tengo el favor de Dios de gratis. De hecho, si vemos este texto, dice, a la verdad, como éramos incapaces de salvarnos, en el tiempo señalado Cristo murió por ¿quiénes? Por los buenos, por aquellos que no tenían pecado, por aquellos que se portan bien, por aquellos que iban a la iglesia, por aquellos que se bautizaron. No, murió por los malvados. Porque la Biblia dice que tú y yo somos malos, que no hay bueno ni solamente uno. Y por nosotros los malvados fue que murió Jesús. Si tú no te ves a ti mismo como malo, entonces Cristo no murió por vos, no murió por ti. Lo que te califica a ti para la salvación de Dios es que tú no puedes salvarte a ti mismo, eres incapaz de hacerlo, porque tú eres malo. Fue por eso que Cristo murió por ti. Pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto. Esta es la manera más evidente de que Dios demuestra que nos ama. En que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Eso quiere decir que Dios no exigió nada de ti para que tú fueras merecedor de la salvación. Por lo tanto, no es una transacción con Dios. La vida cristiana, la religión, el cristianismo, no es una transacción constante con Dios, donde tienes que hacer cosas para ganarte el favor de Él. Ya te lo ganaste de gratis, aún cuando ni tan siquiera habías nacido. Lo segundo de una religión sin Jesús es que se caracteriza por la opresión. Es una religión que te va a oprimir a ti, porque cuando tú trates de vivir bajo esos estándares que tú no puedes cumplir, cuando tú trates de vivir toda la vida tratando de complacer a Dios, siendo malo y tu naturaleza completamente pecadora y contraria a lo que es Él, te vas a frustrar. Y cuando te frustres vas a tomar dos decisiones: o te vas para siempre al lado de Dios, o te conviertes en una persona terca y testaruda y necia, que lo que va a hacer es oprimir a otras personas. Pero constantemente una religión sin Jesús se caracteriza por la opresión. Conclusión. Las palabras de Edmund Burke no estaban tan equivocadas. Todo lo que separa al hombre del hombre, también todo lo que separa al hombre de Dios, también separa al hombre del hombre. Y todo lo que separa al hombre del hombre, también nos separa a nosotros de Dios. Y si nos separa de Dios, también nos destruye. Ya sea una ofensa sin perdonar, un pecado secreto que podamos tener, o una religión sin Jesús que nosotros vivamos, son cosas que nos van a destruir completamente a nosotros mientras más tiempo la retengamos en nuestras vidas. Y no solo nos van a destruir a nosotros, sino que van a destruir a las personas que están a nuestro alrededor. Cristianismo nominal. El cristianismo nominal se encarga de mostrarnos una religión que se basa en la apariencia, se basa en lo que yo puedo hacer, en tratar de ganarme todas las cosas por mí. Es un cristianismo que es pura fachada, es un cristianismo que es pura mascarilla. Es solamente lo que puedo ver, pero no se ve nada de lo que está en mi corazón. Es un cristianismo que yo voy a la iglesia y hago todas las cosas buenas, por así decirlo, para lucir bueno y bien delante de los demás. Pero en mi corazón sigue siendo un corazón podrido, lleno de pecado. Un cristianismo nominal nos hace sentir que no estamos haciendo absolutamente nada, que constantemente tenemos que hacer algo. Y te voy a decir la mayor verdad que puedas encontrar. Y si te quieres de ir de acá y no escuchar nada más y simplemente escuchar esto, prefiero que te quedes solamente con esto. Y si te vas a enojar conmigo por lo que te voy a decir, también tienes todo el derecho a hacerlo. Lo mejor que puedes hacer por tu salvación es no hacer absolutamente nada. Eso es lo mejor que tú puedes hacer por tu salvación. No hacer nada. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué todo salió bien en el plan de salvación? Simplemente porque tú no hiciste nada. Si tú como hombre hubieras tenido que hacer algo para el plan de salvación que creó Dios, entonces ese plan no hubiera sido perfecto, porque pasó por tus manos. Por el hecho de que Dios no te pidió tu opinión para crear el plan de salvación. Por el hecho de que Dios no te pidió que colaboraras con Él para el plan de salvación. Por el hecho de que Dios no te pidió que hicieras algo para salvarte o para que lo ayudaras a salvarte. Es por eso que el plan de Dios es el mejor plan. Es por eso que el plan de salvación es tan efectivo, porque tú no tuviste que hacer nada. Y lo mejor que puedes hacer para garantizar tu salvación es quedarte quieto y no hagas absolutamente nada. Porque el día que hagas algo la vas a embarrar completamente. Deja a Dios que se encargue de tu salvación. Tú simplemente saca todo lo que tengas dentro de ti que impida que puedas tener una relación con Él. Déjalo que llegue a tu vida, exponte a la luz, exponte simplemente a quién es Él. Porque cuando te expongas a la luz se encarga de disipar las tinieblas, la luz se encarga de sacar el pecado, la luz se encarga de hacer todo lo que tiene que hacer.
por tu salvación. Cristianismo al revés. El cristianismo al revés fue la solución que presentó Jesús para una vida en relación con Él. Fue la solución que presentó Jesús para lograr que el mundo hoy en día no se esté botando a las piedras y asaltando y lastimándose unos a otros por cuestiones de racismo. El cristianismo al revés es un cristianismo que va en contra de nuestra naturaleza pecadora. Es un cristianismo que desafía constantemente las cosas que nosotros creemos. Si el cristianismo que tú y yo vivimos nos hace sentir cómodos, si cuando yo vengo a la iglesia, al templo todos los días, me hace sentir cómodo cada sábado que yo paso en la iglesia, si cada experiencia cristiana que yo tengo va en contacto directo o concuerda con lo que yo pienso y con todo lo que yo siento, entonces mi cristianismo es nominal, no es cristianismo al revés. Porque el cristianismo es como Jesús. Cuando Jesús llegó a este mundo, dice que no pudieron ver la luz porque no querían estar en la luz. Por eso fue que mataron a Jesús. Y si el cristianismo no atenta matar tu yo constantemente, entonces tú no estás viviendo el cristianismo de Jesús. Mi llamado para ustedes en esta mañana es simplemente que por favor comiences a vivir el cristianismo que mostró Jesús. Deja de vivir en ese cristianismo nominal, ese cristianismo que es solamente de nombre, solamente de imagen, solamente de fachada. Un cristianismo que se caracteriza por lo que yo he visto, que se caracteriza por lo que como o por el lugar a donde voy o por las personas con las cuales yo me relaciono. Un cristianismo que se caracteriza por hacer algo, por ir a una marcha y decir que estoy en contra del racismo, pero en caso estoy acabando con todas las personas que no creen igual que yo. Y no estoy criticando a las personas que van a marchar por el racismo, esto es completamente diferente. Pero no hagas una cosa dejando de hacer la otra. Cristianismo nominal es lo peor que puede pasar en nuestras vidas como personas. Es por eso que Dios nos invita a vivir un cristianismo completamente contrario. Un cristianismo completamente inverso a lo que soy yo. Un cristianismo al revés. Que Dios te bendiga.